auténtica. Y esta verdad número 14 y última de las verdades, probablemente me va a tomar unas 3 a 4 clases, porque yo no quiero tratar con liviandad. Precisamente estaba comentando a mis hermanos que se conectaron primero que este tema se ha tomado de una manera liviana por muchos llamados cristianos, aún pastores y líderes e iglesias. Así que esta verdad número 14 dice, según la Biblia se evidencia una transformación en la creencia del infierno. Y ahí tengo 2 pasajes que muestran la realidad de esta verdad. Dice Apocalipsis 20, 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Uno de los temas de Apocalipsis es precisamente el juicio de Dios y es el lago de fuego. Mucha gente conoce el lago de fuego como el infierno, pero a veces por contexto la Biblia cuando habla del infierno está hablando muchas veces de la parte previa del infierno, que es el lugar de los muertos o el Hades o el Seol en hebreo o Hades en griego, que es exactamente lo mismo, que es el lugar de los muertos donde están esperando el juicio final esas almas de los condenados. Y entonces, en algunas circunstancias, en algunos contextos, la Biblia habla del infierno, pero se está refiriendo por contexto al lugar de los muertos, o sea, al Hades. Finalmente, todo eso, la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego, que es el infierno final, por así decirlo. Entonces, no es que haya 2 infiernos, no, o el infierno previo, no. Simplemente es cuestión de entender el contexto a qué se está refiriendo. Pero el tema de esta noche es que un verdadero creyente es transformado en su manera de creer, en su manera de pensar acerca del infierno. Experimenta la convicción total y total credulidad de la existencia y auténtica gravedad del infierno eterno. Ya no lo toma como un mito o como una fábula, sino como el castigo justo y merecido para los incrédulos, para los inconversos. Y por eso Mateo 10:28 dice, hablando el Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, no teman a los que pueden torturarnos, pueden azotarnos, pueden maltratarnos, herirnos y pueden hasta matarnos físicamente. Pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer. Esa palabra perecer es en el griego destruir, que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y aquí, bueno, ahora más adelante pongo el contexto de lo que es este término infierno. Un autor cristiano que me imagino ustedes conocen, A.W. Tozer, este hombre dijo en alguna ocasión, o escribió en alguna ocasión, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. O sea que lo más importante que nosotros podemos tener es pensar en Dios. Y entonces C.S. Lewis, otro autor muy famoso, un autor cristiano muy famoso, respondió a esta afirmación. Colocó en sus escritos, lo que Dios piensa de nosotros es
infinitamente más importante que lo que pensamos de él. Y pues es como complementando lo que Tozer había dicho, sinceramente, o ampliando más bien la idea, porque lo que nos importa es lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa de nosotros es infinitamente más importante de lo que nosotros pensamos de Él. Y lo cierto es que lo que pensamos acerca de Dios determina cómo vivimos. Eso se nota en nuestra vida, en nuestro testimonio. Cómo nos comportamos nosotros. Eso está determinado por lo que pensamos acerca de Dios. Ahora, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en el infierno? Cuando pensamos en el infierno. Lo que Dios piensa sobre el infierno es infinitamente más importante de lo que ustedes y yo, todos nosotros los cristianos unidos juntos de todo el planeta, pensamos de esto. Lo que importa es lo que Dios dice, no lo que creemos, no lo que sentimos, no lo que nos enseñaron, convencieron o lo que sea, no. Incluso mucha gente dice lo que experimentamos, porque según visiones carismáticas, pentecostales, emocionales, mucha gente ha ido y es que hasta el infierno pura paja, pura mentiras. Eso es basura. Eso no tiene ningún tipo de credibilidad porque rompe cualquier verdad escritural. Pueden ser imaginaciones, pesadillas, se comieron los frijoles crudos y tuvieron una pesadilla con el infierno y cosas de esas. El resto es puro cuento. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay gente que no toma con seriedad este tema. Y a nosotros vemos hoy cómo hay muchas personas que no creen en la enseñanza bíblica del castigo eterno. Incluso aquellos que sí creen en el infierno encuentran el concepto del infierno como irreal, como remoto, como que eso sí es como una fábula más. Sin embargo, es una parte muy, muy importante de la fe cristiana por varias razones. Y yo quiero exponer 4 razones básicas, pero muy contundentes y profundas, que le dan la importancia real a este tema. Ya en la Edad Media, estaba comentando a los hermanos inicialmente, que en la Edad Media mucha gente, muchos creyentes, por tratar de burlarse del diablo, de burlarse de Satanás, lo empezaron a graficar, como a tipificar como un ser, como un tipo de bata roja, con cachos, con trinche, con cola, como tratando de burlarse de él. Y esa era la forma como lo tomaron ellos inicialmente, como una burla al mismo Satanás que fue derrotado por Cristo. Y en la primera y segunda generación de esa época entendieron que eso era burla, pero ya la tercera en adelante, hasta hoy en día, la gente está convencida que el diablo es eso, es un arlequín de traje rojo que tiene trinche, cachos, cola y que huele a azufre, y nada más lejos de la verdad. La misma palabra de Dios dice que Satanás se presenta como ángel de luz. Eso es diferente a lo que lo representa el mundo hoy a manera de burla, y precisamente por hacerlo de esa manera terminaron ridiculizando la idea del diablo, y lo mismo pasa con el infierno. En los programas esos, yo me acuerdo de niño, Sábado Felices, que era uno de mis favoritos de niño, eran donde hacían parrandas, las mujeres bonitas y todo el mundo. ¿Quién no quería ir al infierno con esos, con esas ofertas, con esos placeres?
Y qué triste que el mundo tenga un concepto tan barato, tan liviano de una realidad. Y sí es algo importante. Por eso, 4 razones, como ya les dije, esta clase me va a tomar, esta verdad número 14 me va a tomar unas 3 o 4 clases, porque yo no quiero pasar de forma liviana, de forma tangencial este tema. Yo quiero profundizarlo para que tengamos esa conciencia. Así que la primera razón es que el infierno es importante porque Jesús enseñó sobre este tema más que todos los demás autores bíblicos juntos. Si ustedes reúnen a todos los apóstoles, a todos los escribas, a todos los profetas, hablando acerca del infierno, del lago de fuego, del castigo eterno, todos juntos ni siquiera superan la cantidad de material que el Señor Jesucristo predicó acerca de este tema. Por eso es que es importante, porque es el testimonio directo de Dios hecho hombre. Así que si Dios lo dijo, es algo serio. Jesús habló del fuego y castigo eternos, y era como la morada final de los ángeles y seres humanos que han rechazado a Dios. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, es un lugar preparado por Dios con anticipación. O sea que desde la misma creación, Dios también no solamente había previsto el evangelio, sino también en la condenación de quienes iban a rechazar el evangelio, que es el infierno eterno. En el versículo 46 de Mateo 25 dice: estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Por supuesto, haciendo mención del fuego eterno y del castigo eterno a lo que se conoce como el infierno. El que dice, más bien Dios dice que aquellos que se entreguen al pecado, que vivan esclavos del pecado, que practiquen el pecado, estarán en peligro real del fuego eterno del infierno. Y esto es bastante serio porque ustedes y yo nunca podremos negar que somos pecadores. Dice Mateo 5:22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato o idiota o estúpido o imbécil o inútil o bueno, ese tipo de insultos, cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. El solo insultó a otro creyente, a otra persona de esa manera, dice, es merecedor del fuego eterno, del infierno de fuego. Y esto es bastante serio, hermanos. ¿Cuántas veces hemos insultado a otros de la misma manera y lo tomamos como, bueno, menos mal que yo ya estoy bajo la gracia del Señor? Entonces yo sí puedo insultar a los demás con estas palabras. No, Señor. Sinceramente, una de las cosas que debemos hacer como creyentes verdaderos es tener un respeto reverente por las afirmaciones mismas de Dios en su palabra. Y si Él ha puesto este parámetro, cuando habla ahí de la Corte Suprema, está hablando de ese juicio que un día vamos a enfrentar ustedes y yo, tanto como creyentes como el resto del mundo incrédulo.
Todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo, ante el trono blanco. De alguna manera se ha torcido también con doctrinas heréticas acerca de decir que hay una diferencia entre el trono blanco y el tribunal de Cristo, pero es un solo juicio. El tribunal de Cristo dice, o yo lo aprendí así en la parte dispensacionalista arminiana, que eso era para los creyentes, o sea que solamente los creyentes íbamos a ir al tribunal de Cristo, mientras que el trono blanco era para los incrédulos, porque el uno era para condenación y el otro era para premiación, pero no es cierto porque el mismo Apocalipsis 20 habla que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego en el mismo juicio. Y si el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, quiere decir que sí van a haber inscritos en ese mismo juicio. Y eso somos nosotros. Por eso, por contexto, hay un solo juicio. Así que dice Mateo 18, del 8 al 9. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Advertencias bien serias del Señor Jesucristo. En el 9 dice, y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí es importante notar, hermanos, que la palabra que Jesucristo, el Señor Jesucristo usa para infierno es el griego Gehenna, el Gehenna, que no es otra cosa que el significado del Valle de Hinnom. Valle de Hinnom es el Gehenna. Es un valle que existía hace 2000 años, en el que se quemaban ahí en las afueras de Jerusalén. Se quemaba, es como no sé aquí cómo se llama, en Bogotá era donde botaban la basura, el Carrasco. Aquí en Bucaramanga es como el Carrasco. En Bogotá era como la Juana, los rellenos esos sanitarios donde queman basura y todo eso. Eso era lo que tenían en las afueras de Jerusalén. Era un valle donde se quemaba diariamente pilas de basura. Lo que iba sacando la gente, iba produciendo, se quemaba en ese lugar, que se llamaba así, el Gehenna. Y así como también quemaban en ese sitio los cadáveres de todas aquellas personas que morían o por crucifixión o por ahorcamiento o por apedreamiento y tal, que no tuvieran familiares, que no tuvieran una familia que pudiera enterrarlos, que no tuvieran recursos para comprar una tumba. Entonces, en este sitio también se quemaban estos cadáveres. Y esa palabra infierno, que es el Valle de Hinnom o el Gehenna, tipificado en esa realidad, porque ahí siempre había humo, siempre había humareda, nunca se apagaba el fuego ahí. Eso era encendido permanentemente ahí, cocinándose y quemándose por debajo, y eche humo y humo y humo, ese sitio. Ahí está una representación clave de lo que es histórica, de lo que es el Gehenna o el Valle de Hinnom o infierno. En Marcos 9, 43 al 44, dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, prácticamente lo mismo de Mateo 18, pero aquí hay algo más. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego que no se apaga.
Aquí en Marcos más específicamente habla de un fuego eterno, un fuego que no se apaga. Donde, dice el 44, donde el gusano de ellos, o sea, de los condenados, no muere y el fuego no se apaga. Aquí está el Señor Jesucristo hablando de las personas que van a ir al Gehenna, al infierno, donde el gusano, dice, de ellos no muere. El gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué quiso decir con esto el Señor? Bueno, si ustedes son conscientes, como vimos la definición del Gehenna, del Valle de Hinón, Jesucristo aquí se está refiriendo a esos cadáveres que están expuestos, comidos por los gusanos. Esos gusanos viven precisamente de los cadáveres, viven de comerse los cadáveres y la basura en ese sitio. Entonces, esos gusanos se comían el cadáver y pelaban eso y quedaban los huesos. Se acababa la carne, se acababan los fluidos y todo lo del muerto, se secaba y los gusanos se morían, o por lo menos se morían de hambre, o se pasaban a comer basura porque ya cadáver ya no había. Más o menos eso es lo que está ilustrando el Señor. Cuando la carne es consumida, los gusanos mueren. Sin embargo, aquí lo que está diciendo el Señor, lo que está diciendo es que la descomposición espiritual, la descomposición moral, la descomposición espiritual del infierno va a ser eterna. Nunca va a morir el gusano de ellos. Nunca va a morir esa descomposición. Nunca se va a terminar. Es por eso que su gusano nunca muere. Yo tuve la oportunidad, el papá de un pastor me contrató, era uno de los ancianos de la iglesia, me contrató, me pagó para que yo le pintara un cuadro, bueno, dos cuadros, uno que era el paraíso, hablando de Apocalipsis, y otro que era Job 18, porque Job 18 describe en forma muy enfática, muy directa, muy cruda, el destino de una persona en el Gehenna, en el infierno. Y entonces él me pagó, me dijo, léetelo varias veces y pinta lo que quieras acerca de ese capítulo 18 de Job. Y bueno, tengo que mostrarles, lástima, no apronté pero para las próximas clases les voy a poner el cuadro que me salió, el resultado de la lectura e interpretación gráfica, porque no se puede de otra manera decirlo, de lo que enseña ese pasaje. Y una de las características que declara ese pasaje de Job 18 es que las personas van a ser, se les van a carcomer los brazos y las piernas, o sea, quedan solamente los troncos. Y en medio de ese fuego y llagas que supuran y fuego terrible. Es un cuadro, mi hija Danielita, cuando vio ese cuadro, se quedó impactada. Las amiguitas de ella que a veces iban a hacer tareas y veían ese cuadro, se asustaban terriblemente. Y aunque uno no quería, pero era el propósito real de esa pintura fue ese. Era publicar en forma gráfica lo que se va a tener en ese sitio un día para la gente condenada. Y es terrible, espantosa la cosa, pero como era el tronco solamente en medio de ese fuego consumidor, pues, ¿qué es lo que va a hacer ese cuerpo? Moverse como un gusano. Y yo decía, mire, ahí está lo del gusano que nunca muere, porque van a estar en cuerpos glorificados
que soportan ese fuego y la ira justa de Dios por toda la eternidad, que se queman y se queman, pero no se consumen. Y esa era mi interpretación del gusano que nunca muere. Ahora, ya mencionamos Mateo 10:28 al comienzo de esta lección, donde Jesús dice que no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí él está hablando a los discípulos, muchos de ellos, la mayoría, por no decir que todos, eventualmente todos iban a ser torturados, que no tuvieran temor de esas torturas, ser cortados por la mitad, aserrados. No era con sierras eléctricas de hoy, eran con sierras de esas manuales. Eso debe haber sido espantoso y terrible, esos aserramientos, Dios mío, bendito. Que no tuvieran temor a eso, que no tuvieran temor a ser desollados, que les arrancaran la piel, que los quemaran vivos, como lo hizo Nerón y Herodes y toda esta gente, emperadores romanos locos. Sin embargo, aquí lo que el Señor está diciendo es que eso que iban a sufrir muchos creyentes era un paseo de olla, era un picnic comparado con el infierno, comparado con lo que él estaba explicando acerca del infierno, porque el temor no debería ser al martirio terrenal, sino a la condenación eterna. A él se debía temer a aquel que puede hacer perecer, puede condenar al infierno a esas almas. Así que el infierno, para el Señor Jesucristo, por supuesto, y bíblicamente, es un lugar tan real que nosotros no le hemos dado la importancia. Ya Él lo había predicho, ya Él lo había expuesto, ya Él lo había hablado varias veces. Y el Señor dijo que después del juicio las personas lo iban a experimentar directamente en sus cuerpos, Por supuesto, cuerpos glorificados, como nosotros vamos a experimentar la eternidad en cuerpos glorificados. El infierno es un lugar no solo de sufrimiento físico, sino principalmente un lugar de tormento espiritual, que es peor que el físico, porque ustedes han escuchado la gente que busca el suicidio y la muerte asistida y todas esas cosas, que para salir de este infierno, que para terminar el dolor, no tienen ni idea lo que les está esperando, por incrédulos, por desafiantes, por querer tener el control y el mando de sus vidas hasta de la muerte, como si fueran ellos los dueños y dadores de la vida. Entonces, mucha gente piensa que eso ya va a pasar a un segundo plano, pero no se dan cuenta que va a ser peor el dolor espiritual, el tormento espiritual va a ser peor que el físico. Jesús describió constantemente el infierno como un fuego doloroso y de oscuridad exterior. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, lugar de afuera. Estaba haciendo referencia a esa parte tenebrosa del Gehenna, que en medio de su marea y todo no se veía, era un sitio lúgubre, terrible, y está en las afueras de Jerusalén. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes indica estar tiritando de terror, no de frío, de calor y terror. Eso va a ser un crujir de dientes espantoso y un llanto permanente. Eso va a ser verdaderamente lamentable. Judas, el capítulo único de Judas, versículos 6 y 7, dice:
Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas. Ese es el lugar reservado para cuando venga el juicio, para el juicio del gran día. Ahí está, para el juicio del gran día. Ya sabemos que la segunda venida del Señor es el gran día. Esa es la segunda venida del Señor. Ese es aquel día, el día en que Dios se presenta en forma personal, en presencia personal, y va a hacer juicio. Ya no va a venir como el Cordero de Dios, sino como el León de Judá, a ser el juez supremo, a hacer justicia. Y dice que ha guardado a esos ángeles en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dice el 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, aquellas que se complacían con el pecado, la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia, el bestialismo, las orgías y todas esas porquerías, violaciones, toda esa basura que practicaban esta cultura. Dice también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de ellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Todas esas almas. Anoche tenía un pensamiento que me vino, estoy viendo una serie bastante buena acerca del rey David y cómo viendo la maldad de Saúl en la persecución a una persona inocente en este sentido de que David procuraba el bien de Israel y este hombre de celos lo quería perseguir. Y yo decía, pero es que este tipo no va a dejar de ser de su maldad. ¿Cuándo va a acabar su maldad? Pues por supuesto, yo conozco la historia, ya la he leído varias veces, pero uno se mete en la película de tal manera que la vive, y me vino al pensamiento, pero claro, un día yo voy a conocer a Saúl y vamos a conocer sus pecados y vamos a juzgarlo en una forma increíble, porque Dios dice que el juicio empieza por su iglesia, por los creyentes, para llevarnos y atraernos a Él, separarnos el trigo de la cizaña, y nosotros con Cristo ejecutaremos el juicio aún de los ángeles. El juicio de los ángeles caídos va a ser presidido por nosotros, por Cristo, y nosotros al lado de Él, y por el juicio de cada incrédulo de este planeta y de la historia. Así que vamos a ver, y entonces se me vino el pensamiento y dije, claro, voy a mirar la cara de Saúl y la cara de cada una de esas personas que han rechazado soberbiamente la presencia de Dios en sus vidas. Dice el versículo 13 de Judas 13, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Fíjense que dice que la oscuridad de las tinieblas, y una de las verdades científicas se puede ver aquí, porque oscuridad en medio de fuego, ¿cómo así? ¿Qué oscuridad si el fuego es luz? ¿Sí? Es un fuego amarillo y todas estas cosas, y naranja, amarillo y verde, y tiene todos esos tonos. Entonces, ¿cómo así que oscuridad? Bueno, es que si ustedes se dan cuenta y hagan el experimento, cojan una vela y prendan el pábilo y fíjense bien en la llama. La llama alrededor es amarilla, tirando a naranjita en los extremos, pero ustedes van al centro y se van a encontrar que ya la llama es azul.
Y finalmente el pábilo pareciera que no tuviera llama, pareciera que tuviera la llama fue alrededor y el pábilo como que estuviera solito. Hermanos, es que el fuego invisible va a ser espantoso y terrible, es el que más quema. La parte más caliente de la llama es en esa parte invisible. Así va a ser esa oscuridad, la parte que no se ve, va a ser terrible y ha sido reservada para siempre para esas almas. Cuando dijo el Señor Jesucristo, tendrán mayor condenación. Aún en la misma llama, científicamente nos puede dar grados de condenación que habla Dios en la palabra, mayor grado de condenación, porque va a ser fuego más fuerte, no sé, eso va a ser espantoso y terrible, hermanos. Un lugar que es inimaginable, hermanos. Por eso cuando me retaron o me pagaron para hacer ese cuadro, yo le oré mucho al Señor que me diera la sabiduría para interpretar correctamente lo que ese pasaje transmitía. Y es bastante difícil de imaginar, hermanos. Es bastante difícil. Y es terrible la miseria e infelicidad que contiene ese lugar. El solo nombrarlo causa conmoción. Y si Jesús, si el Señor Jesucristo, el Señor del amor y el autor de la vida, el autor de toda gracia divina, habló más que todos del infierno con mayor frecuencia y de una manera más vívida y más cruda, por así decirlo, que nadie, en forma directa, debe ser una verdad crucial, hermanos. Esto debe ser algo serio. Debe ser una verdad terrible, una verdad genuina. Ahora, cuando entendemos que el Señor estaba hablando del infierno, debemos comprender que Él no estaba amenazando a nadie. Él no necesitaba amenazar a nadie. Él, por su grandísimo, infinito, precioso amor, lo que estaba era advirtiendo a la gente, advirtiendo lo que les espera en ese lago de fuego. Y ni más ni menos que si no se toma con seriedad la palabra de Dios, la palabra de Cristo, precisamente estaremos jugando como juegan las culturas con el infierno, que es el lugar de las mujeres buenas, del traguito y de los borrachos y toda esa cosa, y en forma divertida y cosas fabulosas y chistosas. Hermano, este mundo no tiene ni idea lo que le espera en ese lugar. Así que, ¿por qué era tan importante para Jesús hablar de esto? Ya vimos la primera razón. La primera razón es porque si lo dijo el Señor Jesucristo, parémosle bolas, porque es palabra de Dios. Ahora, la segunda razón por qué es importante creer en el infierno, porque es una de las evidencias y es la evidencia que estamos viendo esta noche, la evidencia en la transformación de la creencia del lugar llamado el infierno, el Gehenna o el Valle del Hinnom. Es porque Cristo habló de ella. La segunda razón es porque el infierno es importante porque muestra cuán infinitamente dependientes somos de Dios para todo. Y voy a explicar por qué es una razón de peso. Prácticamente la mayoría, por no decir que todos los comentaristas y teólogos del planeta creen que las imágenes bíblicas del fuego y de la oscuridad que comenta el Señor Jesucristo, esa oscuridad exterior, que eso es metafórico. Y en realidad puede ser cierto, ya explico que por qué sí puede ser cierto, pero no como pensamos de que, pero si eso es metafórico, o sea,
eso es como una ilustración, ¿cierto? Bueno, ellos, la gran mayoría de teólogos y de estudiosos de la palabra y comentaristas de la palabra, ellos creen que eso es metafórico porque ellos hacen la lógica conexión de las almas que hoy están en el Seol, pero como ellos, o no sé, tal vez por contexto, piensan que ya están en el infierno porque la palabra dice, no, ya está en el infierno eterno. Bueno, no, esas personas están esperando el juicio para ser lanzados en su lugar de residencia ahorita, que es el Hades, que es el Seol. Ellos están esperando ser lanzados después del juicio de Dios al lago de fuego eterno. O sea, la parte final del infierno, por así decirlo. Entonces, dicen estos comentaristas que como hay almas que están hoy ya en ese lugar de tormento y no tienen cuerpos porque todavía no han resucitado, todos vamos a resucitar al final, los incrédulos y los creyentes, y vamos a recibir esos cuerpos literales, cuerpos glorificados literales, físicos. Entonces, como ellos están ahorita en un tormento, entonces es probablemente, sin haber recibido un cuerpo literal, ¿cómo podrían estar en fuego literal físico si no tienen cuerpo físico? Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia opina todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en Lucas 16, usted puede leer la historia en Lucas. Perdón, hermanos. Ustedes pueden leer la historia de Lázaro y el rico, en el cual el rico inmediatamente muere, se halla en el Seol, en el Hades. Y dice él mismo que es un lugar de tormento. Y esa es una de las equivocaciones más grandes que podemos nosotros tener, aún como creyentes, pensar que las emociones y sentimientos están en nuestro cuerpo físico. No, hermanos. Todo sentimiento, toda emoción está en el alma. Lo que pasa es que el cuerpo físico las experimenta. Es como lo psicosomático. Cuando alguien se imagina algo y entonces, ay, yo voy a tener seguramente esta enfermedad, y preciso, tome lleve. Es como uno, lo que uno piensa, ese es el cuerpo lo refleja, algo parecido. Bueno, en el sentido literal, un ser humano tiene las emociones y sentimientos en el alma, pero el cuerpo las manifiesta. Bueno, así que en el infierno y en el lugar de tormento, que era el Hades para este rico, él estaba experimentando el dolor de su cuerpo, sus sentimientos, emociones, él las estaba experimentando y tenía sed. Pero ¿cómo? Si no tenía cuerpo. Bueno, pues que la sed es un sentimiento, una emoción del alma. Y yo estoy muerto de sed. Y entonces tomo agüita, a propósito. Entonces refresco mi garganta. Eso era lo que decía el rico a Abraham, diciéndole, deja que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pero al fin tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Mira, las mismas emociones. ¿Por qué le dijo a Abraham que era imposible? No solamente porque había una separación, la cima de con ese que es abismo de separación, sino porque no tenía cuerpo físico. Entonces, no solamente era porque no había paso del paraíso al Hades, no había, era impasable,
sino que el rico no entendía que no tenía cuerpo todavía, pero lo va a tener. Y eso va a ser espantoso y terrible, hermanos. Así que muchos teólogos afirman que entonces es como metafórico. Y bueno, incluso Jonathan Edwards señaló lo siguiente. Señaló que el lenguaje bíblico para el infierno era simbólico. Y en este sentido tiene toda la razón. Es simbólico, pero Jonathan Edwards agregó que ese lenguaje metafórico, simbólico, era cuando se usan esas metáforas en las escrituras acerca de cosas espirituales. Él agregó que estas cosas no llegan a cumplir toda la verdad literal de lo que está escribiendo. O sea, lo que está diciendo Jonathan Edwards es, sí, ustedes teólogos tienen razón, comentaristas y teólogos, ustedes tienen razón, esto es metafórico, pero metafórico es porque no alcanzan a describir la realidad como va a ser, o sea, es muchísimo peor, es muchísimo peor. Cuando se usan esas metáforas en las escrituras acerca de estas cosas espirituales, quiere decir que esas imágenes bíblicas del infierno de fuego no es del todo literal, pero no quita la gravedad del asunto. ¿Por qué? Porque va a ser peor. Así es con las figuras y con las imágenes. Es mucho peor la realidad que la imagen. Esa imagen, esa metáfora o esa ilustración que podemos tener no tiene, mejor dicho, es como lo de mi cuadro. Mi cuadro, ahí está la persona, está en condensación, pero es una tela. Eso es un solo reflejo, una sola imagen, una imaginación. La realidad va a ser más terrible, va a ser espantosa. Y por eso, hermanos, es mejor que tengamos en cuenta, no importa las clases que nos tengamos que gastar en ese tema, pero que sepamos y entendamos lo serio que es que una persona vaya al infierno eterno. Porque estas ilustraciones y estas cosas, estas imágenes de la Biblia, ¿para qué sirven esos símbolos de fuego y oscuridad? Bueno, es para describir lo que sucede o lo que sucederá cuando perdamos la presencia de Dios o cuando la gente pierda la presencia de Dios. Esa oscuridad que está hablando la palabra de Dios se refiere al aislamiento, separado de la luz. Dios es luz. ¿Qué hay fuera de Dios? Oscuridad. Así que, entonces, separado de la luz de Dios, separado de la verdad de Dios, lejos de Dios, va a estar en aislamiento, en oscuridad. Y el fuego, ¿qué representa el fuego? La desintegración o destrucción. Tan solo que nosotros vemos cómo se consume y quedan cenizas. Pero aquí está hablando, como ya les digo, de algo mucho peor, que es la destrucción espiritual, separados de Dios, lejos del favor de Dios, lejos del rostro de Dios, literalmente y horrorosamente y sin cesar, separados de Dios. Esto es algo que no, yo no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Cuando Dios me salvó, yo dije, yo ya no tengo enemigos, gente que me odie, gente que me persigue, tal. Pero pensando en este tema, hermanos, yo les digo, oremos por esos enemigos, hermanos. Oremos por la gente que nos cae mal. Es que es más, ni siquiera deberíamos tener enemigos, que el Señor mismo lo explica ahí en Primera de Juan. Si no amamos a los enemigos, ¿cómo decimos que estamos en Dios? Bueno, hermanos, por tiempo, paremos aquí.